El peso de mi visión. Cuando ver más allá de lo que ven mis ojos físicos se volvió abrumador. Bienvenidos a las Alquimias de Horus, un espacio sagrado creado para acompañarte en tu camino de despertar, sanación y expansión espiritual. Yo soy Leo Fuentes y esta es mi bitácora solar. Hace unos días yo le estaba haciendo un tratamiento a una tía y a una prima, un tratamiento de sanación de Reiki y de activación de ADN biodimensional. Eh, Mi prima me pregunta, Leo, ¿qué viste? Y yo le pregunto, ¿en dónde? ¿En qué? ¿En el Reiki? ¿En la activación de ADN? No, este tipo de terapia no es para evidenciar. Y ella me dice, pero es que yo sé que tú ves. Y yo sí, yo veo, pero en estas terapias es posible que los terapeutas o las personas que los aplican puedan ver o puedan percibir algo, pero no son para evidenciar. Y además yo bloqueé mi visión y solo cuando hago terapias tipo el ojo de Horus, registros akáshicos o Theta Healing es que yo puedo ver. Pero así como que yo veo cualquier cosa cuando entro en contacto con una persona, no, eso me lo bloqueé. Como les he comentado anteriormente, para mí es muy fácil entrar en otras dimensiones. Solo que en este momento de mi vida yo lo hago de manera controlada. Pero hubo un momento en donde no fue así. Em, yo no sabía cómo lo hacía, simplemente lo hacía y se daba. Eh, pero así como yo conectaba con dimensiones de alta vibración, yo conectaba con dimensiones de baja vibración. Mientras yo estudiaba en la universidad, fue un momento en donde yo realmente experimentaba y me divertía muchísimo al tener contacto con estas otras dimensiones. Yo recuerdo que habían compañeros de clases que me decían que yo le pagaba al vigilante de la universidad para que me guardara el puesto de estacionamiento. Y la verdad no era así. Yo vivía aproximadamente a 50 minutos de la universidad y desde que yo me montaba en el carro, yo decía, ángeles, apártenme el puesto de estacionamiento al frente de la universidad o dentro del estacionamiento, donde mi carro esté mejor cuidado. Y era increíble porque cuando yo llegaba podían ocurrir dos cosas. Minutos, segundos antes de que yo llegara al portón del estacionamiento, salía un carro y quedaba el puesto libre. O al frente de en la entrada de la universidad estaba la casilla de vigilancia y ahí enseguida salía un carro y yo me podía estacionar. Mi carro siempre estaba cuidado desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista energético, porque antes de yo bajarme del carro, ya yo le estaba colocando 4 ángeles en cada esquina y haciéndole una protección. Y al yo bajarme, pues yo también me iba con mis con mis guardaespaldas alados. Pero esto nada más no ocurría cuando iba a la universidad, cuando yo iba a algún centro comercial, cuando yo iba para cualquier lugar, yo siempre pedía mi puesto de estacionamiento al frente del lugar, siempre lo tenía, siempre estaba haciéndole protecciones. Me sentía muy segura, em, sobre todo porque invocaba muchísimo a los ángeles. Sin embargo, estas protecciones y estas invocaciones a los ángeles eh, no impedían que la baja vibración estuviera a mi alrededor. Yo nací y me crié en Cumaná, pero la universidad la estudié en Puerto La Cruz. Yo en ese entonces vivía en casa de una tía de mi papá. Ellos son del llano. Y la gente del llano, por lo menos la gente mayor del llano,
tienen la costumbre de prenderle vela a las ánimas del purgatorio. Entonces, yo no solo veía entidades o fantasmas, sino que yo convivía con estas entidades en la casa de mi tía. Yo recuerdo que en las noches yo saltaba hacia la cama de mi hermana porque yo escuchaba que me susurraban al oído. Hubieron cosas que no eran tan agradables. En las noches, sobre todo cuando yo estaba sola, sentía que me ahorcaban o me daba esto que llaman la parálisis del sueño, que es que te sujetan y no te dejan mover. Había otra cosa que esto sí ocurría, pero solo en las mañanas, y era que abrían la puerta del cuarto, una puerta que naturalmente para abrirla había que empujarla y ellos lo lograban. Recuerdo que una vez yo estaba terminando una entrega de diseño y de verdad yo no tenía tiempo para más nada sino para estar diseñando y escucho que abren la puerta. Yo volteo y no veo a nadie y yo pensé, oye, de verdad que no tengo tiempo para lidiar contigo. Así que yo me volteé y continué con mi plano, con mi rapidograph, con mi regla T, porque sí, señores, yo soy de la época en donde se diseñaba y se dibujaba a mano sobre una mesa de dibujo. Y de repente escucho que la puerta la cierran. Y yo dije, ay, qué bien, cerraron la puerta. Y después la volvieron a abrir, la volvieron a cerrar, la volvieron a abrir, la volvieron a cerrar. Y así pasaron un rato jugando, abriendo y cerrando la puerta hasta que me imagino yo que se cansaron porque pues yo no le hice mayor caso a lo que estaba ocurriendo. ¿Me acostumbré a este tipo de experiencias? La verdad es que no. Yo dormía, y aún lo hago, con la sábana sobre mi cabeza, porque tenía mucho miedo a estar durmiendo y abrir los ojos y ver entidades, fantasmas o demonios o como quieran llamarlo. Este miedo yo lo tuve siempre, solo que en esta época fue bastante intenso. Em, yo comencé a hacer viajes astrales, trataba de salir de mi cuerpo y viajar a otros lugares. Lo logré, por supuesto, fue muy interesante. Fue la época en donde comencé a leer libros de ángeles, de metafísica, libros de meditación. Estaba experimentando y experimentando. No tenía maestros en el mundo físico, porque en esa época no había nadie a mi alrededor que me pudiera hablar o que no conocía a nadie de este mundo. Esta época fue una época muy interesante, pero al mismo tiempo un poco molesta, porque era muy desagradable llegar a lugares y ver entidades o desencarnados, porque como les comenté, yo conectaba con dimensiones de luz, pero también con dimensiones de oscuridad. Yo sabía cómo proteger mis cuerpos energéticos, pero no tenía claro el cómo limpiarlo. Eh, yo dejé de ir a hospitales, cementerios, funerarias o cualquier lugar que yo asociara con que podía haber entidades en ese lugar. Y la verdad es que te las puedes encontrar en cualquier lugar, en el supermercado, en la discoteca, en los centros comerciales, en cualquier sitio. Pero era parte de la ignorancia o de mi ignorancia de esa época. Los libros que yo leía sentí que me ayudaron muchísimo, pero al mismo tiempo sentía que faltaba algo más. La información que yo buscaba y la cual encontraba siempre estaba en conexión con alta vibración, libros de ángeles, libros de metafísica, específicamente los libros de Connie Méndez. Por tanto, yo siempre estaba haciendo un ritual para conectar con los ángeles, siempre estaba meditando, siempre estaba haciendo alguna práctica, siempre estaba tratando de hacer viajes astrales. Sin embargo,
a pesar de sentir de que yo buscaba esta conexión con energías elevadas, con energías de alta vibración, con dimensiones de alta vibración, yo sentía que siempre la oscuridad o la baja vibración me estaba molestando. Literalmente yo sentía que mis espacios energéticos estaban siendo violados. Habrán personas que dirán, ay no, lo que pasa es que ella abría puertas dimensionales negativas y no las sabía cerrar. Yo siempre he sido muy estructurada y respetuosa de cómo se deben hacer las cosas. Yo hacía lo que hacía con los pasos que a mí me indicaban o con los pasos que yo veía en lo que yo leía. Sin embargo, había algo que yo no podía controlar. Por ejemplo, yo no podía controlar que mi tía prendiera velas a las ánimas del purgatorio todos los lunes de su vida. Yo no podía controlar que la vecina hiciera brujería. Yo no podía controlar que las personas pelearan en su casa. Yo no podía controlar que sí, que con mi tristeza yo abriera puertas dimensionales negativas. Sin embargo, esta fue la escuela que me tocó asistir y en donde yo aprendí a percibir y a conocer lo que es la baja vibración y la alta vibración. Yo no tuve en este tiempo maestros físicos, pero sí tuve maestros y guías espirituales que me orientaron y me guiaron básicamente a la fuerza. Al pasar el tiempo, este don, esta habilidad de ver que me parecía interesante, comenzó a ser una carga que me estaba abrumando y comencé a escuchar en mi cabeza la idea de no quiero ver más. Idea que no estoy segura que fuera totalmente mía o fuera un ataque psíquico, pero lo que yo estaba experimentando ya no me gustaba y comencé a decirme esto: no quiero ver más, no quiero ver más, no quiero ver más. Sin embargo, no sabía que el universo estaba a punto de enviarme una señal que no podía ignorar. En el próximo episodio te contaré cómo la visión de mi televisor mental fue la noticia más dolorosa de mi juventud y cómo aprendí a la fuerza lo que son las almas gemelas. Gracias por acompañarnos en este despertar. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que nos dejes un like y nos dejes un comentario. Y por supuesto, si sientes el llamado de hacerte una terapia del Ojo de Oro Sistema de Sanación Holística, te dejo el link en la descripción. Nos encontraremos en un próximo instante. Hasta entonces, que Horus te guíe, que tu luz se expanda y que tu alma recuerde el camino de retorno al hogar. Nos vemos en el sol.